Buenos días, chicos, chicas. Hablamos hoy de el panorama general de la Edad Moderna. A finales del siglo XV y durante el siglo XVI, en Europa se produjo una serie de cambios históricos que fueron especialmente relevantes y especialmente trascendentes. Esto llevó, pasado un tiempo, a que los historiadores decidieran bautizar o denominar a un nuevo periodo como la Edad Moderna para diferenciarla del mundo antiguo, el mundo en el que habían florecido las culturas griega y latina, entre otras muchas, y de la Edad Media, que había significado un cambio sustancial respecto a la antigua. ¿Cuáles fueron esos hechos históricos fundamentales? Pues tratamos de resumirlos brevemente en este vídeo. En el siglo XVI se amplió de forma sustancial el mundo conocido por los europeos. En 100 años, castellanos y portugueses demostraron la esfericidad de la Tierra, llegaron por mar al lejano oriente y esto pudieron hacerlo gracias a una coincidencia de factores, a que concurrieron al mismo tiempo una serie de circunstancias que permitieron el que se produjese esta ampliación del espacio conocido. En primer lugar, hubo factores míticos, factores basados en creencias falsas, pero que dieron resultados, sí, resultados positivos. Por ejemplo, existía en muchos expedicionarios, en muchos viajeros europeos, el afán por encontrar las tierras del preste Juan, que era un príncipe legendario que nunca existió, pero que se suponía que era el señor, el rey, el emperador de un vasto imperio, de un amplio imperio en las estepas asiáticas. En segundo lugar, hubo factores económicos. En 1453 los turcos otomanos conquistan Constantinopla y ocupan una gran parte de lo que durante toda la Edad Media fue la ruta de la seda y de las especias, la ruta por la que llegaba a Europa una buena cantidad de artículos de lujo de los que no querían prescindir las clases más acomodadas. El deseo de llegar a las especias y de llegar a la seda sin tener que pasar por el imperio turco, pues fue otro de los factores que influyeron en las grandes exploraciones del siglo XVI. Y luego hubo una serie de inventos, de innovaciones científicas y técnicas que se fueron produciendo durante la Edad Media y que en la Edad Moderna pues ya favorecieron la navegación de una forma considerable. Por ejemplo, la brújula. Sabéis que señala siempre el norte y ayuda a los marineros a orientarse de día y de noche sin grandes problemas, siempre y cuando que al mismo tiempo se pueda utilizar el cuadrante, se pueda usar el astrolabio y luego se pueda medir la distancia que se recorre con las naves mediante artificios tales como la corredera y la ampolleta. Además, a finales de la Edad Media, ya en el siglo XV, se desarrolla la construcción de unas embarcaciones ligeras, rápidas, veloces, movidas a vela, que es la carabela, que serían esenciales en muchos de los descubrimientos, en gran parte de la ampliación del espacio conocido. ¿Cómo se hizo esto? ¿Quiénes fueron los principales artífices de esa ampliación del espacio? Pues por una parte fueron los portugueses. Mira, las primeras expediciones de los portugueses lo que buscaban era una ruta hacia la India y hacia el extremo oriente. Los portugueses conquistaron Ceuta, descubrieron Madeira, descubrieron Cabo Verde y el Golfo de Guinea. Bartolomé Díaz, ahí tenéis en el mapa cómo alcanzó el Cabo de Buena Esperanza en 1483
1487, y como en 1498 el también portugués Vasco da Gama llegó hasta la India. En esa ruta los portugueses, como habéis visto en el mapa, fueron construyendo factorías que servían para abastecer las flotas, para controlarlas y para facilitar el comercio de los productos que iban a buscar a Oriente. Por su parte, en Castilla, un marino genovés llamado Cristóbal Colón, del que todos habéis oído hablar, al servicio de la corona de Castilla, hablaremos de él también en el tema siguiente, trató de establecer una nueva ruta hacia el extremo oriente, navegando siempre hacia el oeste, con la idea de aprovechar la esfericidad de la Tierra, que era conocida por los principales sabios medievales, aunque el común de la gente pensase que la Tierra era plana y existiesen muchísimas supersticiones y muchas falsas ideas sobre el asunto, sabían que la Tierra era esférica y Colón quería aprovechar esta esfericidad para, navegando siempre hacia el oeste, llegar a Zipango y a Cathay, así es como él llamaba al Japón o al Imperio Chino. Este es el primer viaje, el de 1492-93, el que llega a la isla de Guananí el 12 de octubre del 92. A continuación, el segundo, que vuelve a descubrir unas cuantas islas de las Antillas, lo mismo que el tercero. Solo en el cuarto, ya en 1500 y pico, pues Colón llega a costear el continente americano, aunque él nunca llegó a ser consciente. América, por cierto, recibió finalmente el nombre en honor de un marino y cartógrafo italiano llamado Amerigo Vespucci, que a principios del siglo XVI demostró que se trataba un nuevo continente y que no eran las Indias perseguidas por Colón. Muy poco después de este viaje del descubrimiento, Portugal y Castilla decidieron llegar a un acuerdo en cuanto a la soberanía sobre los territorios que los exploradores, los grandes navegantes, encontraran en sus expediciones. Castilla y Portugal ya habían firmado unos años antes un tratado que se llamaba el Tratado de Alcasovas, que reservaba a los portugueses todos los mares adyacentes al continente africano. Ellos hicieron esto para proteger las rutas, que ya os acabo de contar hace unos momentos, las rutas que habían abierto el camino hacia las Islas de las Especias. Pero una vez fueron conocedores del descubrimiento de América, echaron mano del Tratado de Alcasovas y dijeron que realmente, si no se había encontrado ninguna tierra al oeste de África hasta llegar a América, pues América también les pertenecía a ellos. Hubo, en fin, unos tira y aflojas en los cuales intervino el Papa Alejandro VI, un papa de origen hispano, papa de origen valenciano, Alejandro Borja, o Alejandro Borgia, como se llamó en Italia, que medió en el conflicto, medió en la disputa y finalmente, bajo sus auspicios, con su bendición, portugueses y castellanos firmaron en 1494 el Tratado de Tordesillas. En este tratado, fijaos, se reservaba a Castilla todos los descubrimientos que estuviesen al oeste de un meridiano que se trazó a unas 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Eso vienen a ser unos 2000 kilómetros. Esto significó que una parte del este de Sudamérica quedó en poder de los portugueses y daría lugar en el futuro a las colonias brasileñas. Bien, esta ampliación del espacio conocido puso las bases de una economía mundial que unía entre sí a los distintos espacios del planeta que hasta ese momento no se habían relacionado comercialmente y ahora sí que empezaron a hacerlo con bastante intensidad, o en todo caso con intensidad creciente. Se creó
una economía colonial europea. En este contexto se produjo también la primera vuelta al mundo. En 1519 salió de Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz, una expedición castellana mandada por un gran marino portugués que se llamaba Fernando de Magallanes, con intención de hacer lo que Colón había tratado de hacer infructuosamente unas décadas antes. Realmente Magallanes pretendía circunnavegar la Tierra, navegar alrededor de toda la Tierra, hasta los mercados asiáticos de las especias. En 1520, después de tocar en Sudamérica en varios puntos sin encontrar paso hacia el oeste, pues descubrió el estrecho que lleva su nombre, el estrecho de Magallanes, que atravesó y de ahí, a partir de ese momento, navegó por el Pacífico hasta su llegada a las islas que hoy llamamos las Islas Filipinas, las que, en conflicto con los indígenas, murió en 1521. Entonces se hizo cargo de la expedición el marino vasco Juan Sebastián Elcano, quien, rodeando el continente africano, completó la primera vuelta al mundo, llegando al puerto de Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522. Si os dais cuenta, fueron casi 3 años exactos. Esto, desde el punto de vista sociocultural y económico, es el rasgo fundamental de la Edad Moderna, la ampliación del espacio. Pero desde el punto de vista político también se produjeron innovaciones importantes. Para empezar, en los reinos se produjeron transformaciones trascendentes. Europa seguía estando políticamente fragmentada. Había muchos reinos, principados, ducados, pero los reyes, los príncipes, las oligarquías urbanas empezaron a afirmar cada vez más su poder por encima de los nobles y los altos cargos de la Iglesia, que habían llevado la voz cantante durante casi toda la Edad Media. Esto ocurrió en muchos estados, en varios estados por lo menos, que se organizaron de forma distinta y que dieron lugar a lo que conocemos como monarquías autoritarias. Monarquías, pues, en las que los reyes, sobre todo, apoyados por las oligarquías, por la gente rica de las ciudades, o impusieron su autoridad de una forma clara y nítida sobre el alto clero y sobre los nobles feudales. Los reinos europeos, pues, fueron consolidando sus límites y sus instituciones. En Inglaterra, pues lo hizo la dinastía Tudor. En Francia, la Casa de Valois. En Italia, la verdad es que el espacio continuó fragmentado entre bastantes estados, algunos de ellos poderosísimos, como eran, por ejemplo, la Gran República de Toscana, con su capital, Florencia, que fue en la segunda mitad del siglo XV la ciudad más rica del mundo, como era también el Gran Ducado de Milán, como eran los estados pontificios que ocupaban todo el centro de Italia y estaban regidos directamente por un monarca religioso que era el Papa, ¿verdad? Era una especie de teocracia, de gobierno de Dios, de la religión, o como en el sur el reino de Nápoles, que pronto pasó a la Casa de Aragón y por tanto a la monarquía hispánica. En cuanto a los antiguos imperios, recordad que durante la Edad Media había habido dos fundamentales. Por una parte, el antiguo Imperio Romano de Oriente, que era el Imperio Bizantino, y que siguió siendo importante hasta 1453, cuando los turcos otomanos conquistaron Constantinopla. A partir de ese momento, digamos que la supremacía político-espiritual en Oriente pasó al príncipe de Moscú. En el este del Mediterráneo, las
tierras del antiguo imperio romano oriental y del antiguo imperio persa y de Egipto y de toda esta zona, pues todo esto pasó a manos del imperio otomano, del imperio turco, que sería una de las grandes potencias de Europa hasta el siglo XIX. En Occidente, el imperio que fundó realmente Carlomagno y que se llamó Sacro Imperio Romano Germánico, estaba compuesto de un gran número de pequeños reinos que reconocían en algunos asuntos particulares la autoridad de un príncipe o de un rey que estaba un poco por encima de ellos. Era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este nunca se convirtió en una monarquía autoritaria porque los príncipes de los distintos estados siempre tuvieron mucha influencia en los asuntos políticos, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los cuales ya veréis que fue nuestro Carlos I, el Carlos V de los alemanes, a veces, en muchas ocasiones, tenía que convocar a la asamblea de los príncipes alemanes, que lo que ellos llamaban la Dieta, para decidir acerca de asuntos importantes. Bien, en esta edad moderna también se produjeron importantes innovaciones artísticas y culturales. Mirad, en el pensamiento, a la filosofía cristiana medieval centrada casi exclusivamente en Dios y en la filosofía de Platón adaptada por San Agustín, el neoplatonismo que se llama, que pone mucho énfasis en el hecho de que la tierra no es más que un sitio para que pasen los hombres su verdadera morada, que va a ser en la vida eterna, el cielo o el infierno, según toque. Esto o empieza a sustituir en este momento el humanismo. Con figuras tan importantes como Erasmo de Róterdam, el humanismo proclamó la autonomía de las personas, trató de hacer del ser humano la medida de todas las cosas, sin descuidar en ningún momento el interés por Dios. Tomaron los humanistas del mundo antiguo, del mundo clásico, del mundo griego y romano, pues las ideas fundamentales, a saber, el clasicismo, el naturalismo, la exaltación de la dignidad humana, una cierta idea de libertad, a la idea medieval de esta misma libertad. La extensión de las ideas de estos humanistas fue favorecida por un invento de los que yo, en fin, os repito una vez más, relevante y trascendente, a saber, la imprenta, inventada en 1453 por Johannes Gutenberg, que abarató enormemente los costes de los libros y que facilitó mucho la extensión, como ya he dicho, de estas nuevas ideas. También los pintores y los escultores se inspiraron en las obras clásicas. Así se descubrió la perspectiva, se renovaron los temas, se interesó por la naturaleza, aparece en algunos lugares temática totalmente desconocida en la Edad Media, como no sé, es el desnudo femenino, son los temas mitológicos. Los temas medievales son recatados desde el punto de vista de la moral y son todos centrados en historias bíblicas del Antiguo o del Nuevo Testamento, mientras que, repito, en el Renacimiento se empieza a producir un nuevo interés por temas diferentes a la propia religión. Mirad, en el siglo XVI también se produjo un fenómeno muy trascendente, a saber, la Reforma protestante y la Contrarreforma católica. A principios del siglo XVI, la unidad religiosa de Europa occidental se rompió. En 1517, y a propósito de un incidente importante, como fue básicamente la venta de indulgencias por parte del Papa León X para tratar de lograr fondos para acabar la Basílica de San Pedro del Vaticano,
pues produjo la reacción de un monje alemán, Martín Lutero, que de una forma extraordinariamente simple os diré que se enfrentó al Papa por el asunto de las indulgencias. Pues el Papa no tenía derecho a hacerlo y era pues una interpretación errónea, interesada y falsa de la doctrina cristiana, y finalmente Lutero acabó negando la autoridad del Papa como único intérprete de las Sagradas Escrituras. Lutero sostuvo también que la salvación humana no se logra por la bendición o el beneplácito de la Iglesia, sino principal y básicamente por la fe en Cristo. Rechazó algunas importantes enseñanzas de la Iglesia, algunos dogmas. Fijaos, ahí hay descritos unos cuantos. Y un buen número de territorios de Occidente interesados en oponerse al emperador del momento, que era el emperador Carlos V, pues decía que muchos territorios se unieron, adoptaron las doctrinas luteranas. Esto ocurrió en muchas partes de Alemania, en Suiza, en los Países Bajos o en Inglaterra, por causas diferentes, de manera que se fundaron nuevas iglesias y empezaron a convivir nuevas formas de entender el cristianismo, alejadas del magisterio, alejadas de la dirección del Papa romano. Los papas trataron de contener la expansión del protestantismo. Tarde, más de 20 años después de iniciarse las actividades de Lutero, y lo hicieron convocando el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, con el Papa Paulo IV fue quien lo convocó, pues afirmó la autoridad del Papa, reformó las costumbres de los eclesiásticos, ratificó todos los dogmas católicos. Ahora he echado un vistazo a lo que son los dogmas y cuáles son los protestantes y cuáles son los católicos. Pero además esta reforma protestante y esta contrarreforma católica, pues uno de los efectos que tuvo fue el estallido de las llamadas guerras de religión. De hecho, en el siglo XVII estas fueron continuas durante toda la primera mitad del siglo, y del siglo XVII precisamente hay unas poquitas cosas más que decir para acabar con este vistazo general que hemos echado a la edad moderna. Característicos del siglo XVII son pues la guerra de los 30 años, la última de las grandes guerras de religión y el fin de la guerra de religión al mismo tiempo, y luego la progresiva implantación del absolutismo monárquico en un contexto de gran esplendor. Esplendor se escribe con S, esplendor cultural y científico. La guerra de los 30 años fue, como ya os he dicho, un conflicto bastante grande que involucró en un principio a algunos estados alemanes contrarios al catolicismo del emperador Fernando de Alemania, el emperador que había en este momento, un Habsburgo, de la casa de Habsburgo, que también reinaba en España, pero distinto, ¿verdad? Empezó ahí, en el Imperio Alemán, pero acabó involucrando a casi todos los grandes estados europeos, por no decir prácticamente a todos. De un lado, el emperador, con una parte de los estados alemanes, apoyado a partir de 1621 por la monarquía hispánica, que en este momento era todavía la principal potencia económica, política y sobre todo militar del mundo, y por otra parte otros estados alemanes, Suecia y otros países, los Países Bajos, incluso algún país católico como Francia, que apoyó a los protestantes para frenar la hegemonía española. Finalmente esta guerra acabó en 1648
con la derrota, una derrota parcial, por así decir, de los partidarios del emperador y de la monarquía hispánica. La paz de Westfalia significó la independencia de los Países Bajos, en concreto de Holanda, también la independencia de la Confederación Helvética, que es como se llama Suiza, y acabó con ampliaciones de territorios para Francia y para Suecia. También significó el fin del predominio político y militar de la monarquía hispánica, un predominio que pasó en el continente a estar en manos de Francia y en los mares a estar en manos de los británicos, de los ingleses y también de los holandeses. En definitiva, esta guerra de los 30 años fue la última de las guerras de religión que asolaron Europa durante más de 100 años, ¿verdad? En el terreno político, durante este siglo se fue produciendo el auge del absolutismo monárquico. Es un paso más allá del autoritarismo. El autoritarismo, del que hablamos al principio del tema, había significado la puesta en un primer plano, en un nivel por encima de los demás, de la monarquía y de las oligarquías urbanas. El absolutismo va mucho más allá y convierte al monarca en un representante de Dios en la tierra, en una persona que ha recibido directamente de Dios la misión de gobernar y además de gobernar conforme a su santa voluntad. En la monarquía absoluta el rey tiene un poder ilimitado. Todos los poderes del Estado residen en el rey. La soberanía reside exclusivamente en el rey. Los reyes franceses, Luis XIII y sobre todo Luis XIV, que reinó entre 1643 y 1715, que sabéis que fue llamado el Rey Sol, porque era como el astro soberano alrededor del cual daba la vuelta a toda la sociedad. Sabéis que es aquel rey que dijo la célebre frase «L'État c'est moi», el Estado soy yo. Bueno, pues ese es el principal exponente. Probablemente la única excepción de importancia a este absolutismo monárquico del siglo XVII fue Inglaterra, que mantuvo un sistema con fuerte influencia de la nobleza a través del Parlamento, sobre todo de la Cámara de los Lores, después de unos enfrentamientos internos bastante importantes, como fueron las revoluciones de 1640 y de 1688. Y por último, este auge del absolutismo se produce en el contexto de un estallido de esplendor cultural y científico. Los nuevos métodos de investigación provocaron avances científicos importantes. Si Copérnico había empezado ya en el siglo anterior a hablar del heliocentrismo, pues Galileo confirmó esa teoría. Los planetas son los que giran alrededor del Sol. También descubrió el principio de inercia. Kepler formuló las leyes que rigen las órbitas de los planetas, que como sabéis no son totalmente circulares, sino que son ligeramente elípticas. Y luego la gran figura de la física del siglo XVII y del mundo moderno y contemporáneo, junto con otros pocos más, que fue Newton, expuso la ley de la gravitación universal. En el arte, pues el idealismo clásico del Renacimiento y de principios del siglo XVI dio paso al realismo, a veces retorcido y atormentado, de artistas como Bernini, como Rubens, Velázquez, Rembrandt, Zurbarán, Vermeer. Esto en pintura y en escultura. En literatura se produjeron algunas de las obras fundamentales de la historia de la literatura universal, escritas por autores como Cervantes, como Shakespeare, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón, Corneille o Molière. Estos últimos dos
franceses. Y bueno, pues hasta aquí. Un saludo cordial y en pocos días vemos la formación de la monarquía hispánica. Un saludo, Jesús.